Bienvenidos a todos. Hoy tenemos algo un poquito más avanzado que de costumbre. Os voy a enseñar cómo editar estas dos fotos y crear algo así. Es un tutorial un poco más avanzado porque os voy a enseñar varias técnicas para suavizar la piel, cómo quitar sombras y cómo uniformizar una foto, porque como podéis ver la modelo aquí hay sombras, hay problemas de luz en ciertas zonas y bueno, os quiero enseñar cómo uniformizar la foto. Como podéis ver aquí he quitado esa sombra, he suavizado la piel y bueno, os quiero enseñar cómo crear también estos efectos de color y el contraste y todo eso. En mi página web encontraréis los enlaces a estas fotos que he utilizado y bueno, espero que os guste y vamos a empezar. Como siempre empezaremos creando nuestro lienzo. Yo lo que voy a hacer es copiar esto porque así se me quedan las dimensiones del lienzo. El original era casi 5000 píxeles de ancho, pero lo voy a hacer más pequeño para el tutorial, 2500, porque si no me va a ir muy lento porque también estoy grabando el vídeo. Así que voy a utilizar 2500 por 1875 y empezaremos con la foto de fondo, que es esta. Como podéis ver, he utilizado muy pocas fotos para hacer esto. Vamos a copiar esto y lo vamos a pegar aquí. Como podéis ver, utilizo mucho los atajos del teclado porque es mucho más rápido. Esta foto de fondo la vamos a duplicar después, pero primero la vamos a poner aquí, la vamos a desenfocar. Le vamos a poner un desenfoque gaussiano de, veamos, unos 30 píxeles. Queremos que se desenfoque para eliminar los detalles, pero que se siga viendo que es como una especie de bosque, ¿vale? Unos 30 píxeles, 30-33 píxeles está bien. Y lo vamos a dejar aquí, de momento lo vamos a arrastrar un poquito más arriba porque este suelo de aquí lo queremos. Y a continuación vamos a abrir la foto de la chica esta. Y para seleccionarla vamos a eliminar la parte de arriba y dejar esta parte de abajo, la dejaremos tal cual. He utilizado la herramienta de la selección rápida, ¿vale? Con un pincel un poquito más grande y haciendo zoom. Es una foto muy grande, tiene 7000 píxeles, por lo tanto es enorme. Y para seleccionarla, a veces el ordenador le cuesta un poco calcular todo. Bueno, porque esta herramienta funciona detectando cambios de contraste. Con la tecla Alt podemos excluir zonas que se han seleccionado y que no queremos que estén seleccionadas. Como os digo, la parte de abajo no nos preocupamos mucho, pero bueno. El pelo también lo seleccionaremos así, pero luego lo vamos a volver a pintar para que se nos vea en la foto. Ahora ya tengo esta selección hecha, como veis es muy rápido de hacer, os voy a enseñar. Crearemos la máscara de capa y ahora con la herramienta del marco rectangular, desde aquí, desde los pies, desde el pie este de más abajo, digamos, del pie izquierdo ¿vale? Seleccionamos esto así y lo rellenamos con blanco para volver a mostrar todo el fondo. Lo que sí que quisiera hacer es perfeccionar estos bordes un poco. Y una vez creada la máscara de capa, si tienes Photoshop CS6, si haces clic con el botón derecho sobre la máscara de capa, te sale aquí perfeccionar máscara. Y si no, con una herramienta de selección, control clic sobre la máscara de capa para seleccionar los bordes. Y aquí de arriba te aparece el perfeccionar bordes, que es exactamente lo mismo. Y lo que haces es, yo voy a aumentar un poco la opción calar, unos 2 píxeles más o menos. También la herramienta de selección rápida la he utilizado muy rápido. Quizás aquí hay una zona que, bueno. Después de aumentar la opción de calar, desplazar el borde un poquito hacia la izquierda, valores negativos, y aumentar el contraste. Y quizás también el suavizado un poco. Algo así. Y le voy a dar, vamos a ver sobre blanco y negro, cómo se ve. Los bordes están muy bien definidos.
enviar a máscara de capa y le voy a dar al OK, ¿vale? Y ya tengo la selección hecha muy rápido. No os preocupéis por el pelo, lo vamos a arreglar luego. Y la arrastraría luego aquí sobre mi lienzo. Bajaría el tamaño para que se ajuste a mi lienzo aquí. Y al hacerlo más pequeño veis que los bordes se ven bastante mejor. Mejoran en calidad la foto cuando la haces más pequeña. Y la arrastraría un poquito más hacia arriba. Hay un pequeño problema con el fondo. Si haces zoom al 100% verás que al aplicar el desenfoque se nos desenfoca este borde también. Por lo tanto tendremos que hacer la foto un poquito más grande para que no se vea ese borde. Y la subiremos un poco hasta ver esta parte que es más iluminada, tiene más luz. Y lo dejaremos ahí. Ahora la máscara de capa que vamos a llamar modelo. Utilizaremos el pincel y pintaremos con una opacidad del 30 y flujo también. Pintaremos con negro en las partes de abajo, aquí. Así. Y aquí, en la parte de aquí, pintaremos con negro. Con blanco, perdón. Para volver a mostrar... Ahí, para mostrar otra vez el suelo original, el fondo original, y de esta manera lo mezclamos con el fondo, con la capa esta que vamos a llamar fondo, ¿vale? Y también recuperamos el pelo. Y volvemos a mostrar esta parte de aquí. Siempre es mejor utilizar pinceles suaves y con opacidades bajas porque es mucho más fácil de mezclar con las otras fotos, ¿vale? Y aquí ahora, como podréis ver, el color no acaba de mezclarse muy bien con la foto del fondo, así que cogeré la foto del fondo y la moveré un poquito hasta dar con una zona que se mezcle mejor. Quizás con el pincel luego pintaré con negro para volver a esconder parte de esa zona. Y aquí veis que en la parte de abajo, debido a que he subido la foto de fondo, se ven estos cuadritos, por lo tanto tengo que duplicar la foto del fondo pulsando la tecla Alt, clic, arrastro hacia abajo, se me crea una copia. Voy a ocultar la capa del modelo para poder ver esto y la voltearé en vertical y lo arrastraré hacia abajo y la dejaré ahí. Y ahora la moveré para asegurarme de que están bien sobrepuestas. Ahí. Pero tendré que eliminar este borde de aquí, este borde tan duro, con la herramienta del borrador. Muy bien. Y ahora volveré a activar esta capa. ¿Veis? Y ahora se ve mucho mejor. Las voy a seleccionar las dos y pulsando Control E las puedo combinar. Ahora voy a seleccionar todo y voy a imagen, recortar para cortar el sobrante de esa foto y de esa forma me baja un poco el tamaño del documento. Y ya lo tengo prácticamente hecho esto. Quizás con el pincel y la máscara de capa podría acabar de dejar esto un poquito mejor. Perfecto. Lo dejaremos así. Y ahora hay que empezar a trabajar con la capa del modelo. Esta será la parte más difícil del tutorial. Lo que vamos a hacer primero es crear una nueva capa encima y la crearemos como máscara de recorte. La vamos a llamar piel suave. Y ahora vamos a utilizar el pincel mezclador, que no sé si todas las versiones de Photoshop lo tienen. Las versiones extendidas sí que lo tienen, pero no estoy seguro. Es posible que alguna versión no la tenga esta herramienta. Y lo que hacemos con esto es, veis las opciones que tengo: humedad 5, carga 5, mezcla 5 y flujo 10. Son unos valores que podéis utilizar para empezar o incluso poner la humedad a 10. Lo que sí que es importante es que pongáis
es que activéis esta opción para limpiar el pincel después de cada trazo que hagáis, y poner esto a muestrear todo. Y ahora lo que tenemos que hacer antes de empezar a pintar con este pincel, lo que tenemos que hacer es desactivar esta máscara de capa, y lo podemos hacer pulsando la tecla Shift y haciendo un clic sobre la máscara de capa, y de esta forma la desactivamos temporalmente y nos volvemos a esta capa de aquí. Como digo, aseguraos de tener esto a muestrear todos. La razón por la que he desactivado la máscara de capa es porque al pintar con este pincel lo que hacemos es, os voy a enseñar aquí sobre esta zona de aquí, ¿veis? Mezclamos las texturas y no queremos seleccionar textura de aquí y ponerla sobre la piel, ¿vale? Así que voy a deshacer esto. Seleccionamos esta nueva capa que hemos creado, y lo que hacemos aquí es, con un pincel suave por supuesto, y un poquito más pequeño, algo así, empezamos a dar pasadas con el pincel. Así, parece que no pasa nada, pero sí que pasa porque mezclamos las texturas. Lo único, aseguraos de ir a favor, siguiendo la dirección de las sombras. Esta sombra de aquí la vamos a eliminar luego, pero aún así no podemos hacer algo así porque estaríamos poniendo esta sombra aquí y no nos interesa. Vamos a ir en la misma dirección que la sombra. Aquí vamos a ir en esta dirección, siguiendo un poco los contornos del cuerpo, de los huesos y tal. No queremos cargarnos del todo las formas de la cara y todo esto, ¿vale? Lo único que aseguraos de ir dar estas pasadas por todas las zonas donde tengáis algo de piel, porque esto luego lo vamos a utilizar, vamos a aplicar un filtro y vamos a suavizar la piel de esta manera. También aseguraos de, cuando hagáis clic una vez, no mantengáis el clic y hagáis cosas así, porque se va a hacer muy raro y no queremos eso. Una pasada, soltar, volver y dais la pasada al revés, pero con un clic una sola pasada, como si estuvieseis pintando sobre un lienzo de verdad, cubriendo todas las zonas de la cara donde hay piel, ¿vale? Algo así como esto. En algunas zonas quedará bastante mal y en algunas quedará mejor. En algunas parece que no hay ningún cambio, pero no pasa nada. Como digo, luego vamos a utilizar un filtro y vamos a mejorar bastante todo esto. Solo aseguraos de suavizar un poquito estas sombras. Voy a ir a cámara rápida porque no quiero que perdamos aquí media hora mirando cómo doy pinceladas. Simplemente fijaos que voy a ir en las direcciones, por ejemplo aquí del brazo, donde hay sombras. Si no me interesa cubrirlas, iré a favor de esas sombras, y simplemente dando pasadas por todas las zonas donde tengo piel. Y como podéis ver aquí en esta nueva capa, es como si pintase la piel de nuevo en esa nueva capa. Voy a seguir y luego vamos a aplicar ese filtro. Bueno, creo que ya lo tenemos todo cubierto. Si queréis aseguraros, podéis desenlazar la capa, soltar la máscara de recorte y activar solamente esta capa y veréis las zonas que os habéis dejado. Volveré a activar y daré una pasada aquí en las rodillas un poquito más, y aquí en el brazo veo que hay una zona que no he repasado. Aquí también otra. Ay, me he cargado esa línea, aseguraos de no hacer eso. Y veamos en la cara, que también es muy importante, y aquí en este dedo de aquí. Muy bien, ya veis la diferencia, el antes y el después, pero podemos mejorar esto un poco más. Vamos a volver a crear la máscara de recorte, y ahora también podemos reactivar esta máscara de capa pulsando la tecla Shift y volviendo a hacer clic sobre la máscara de capa. Ahora, con esta capa suave seleccionada, vamos a ir a filtro, desenfocar, y vamos a ir a desenfoque de superficie. Y fijaos cómo cambia la piel.
¿vale? ¿Veis? Antes y después. Para este tamaño de lienzo y con estos ajustes me funciona bien. Radio 5 y umbral 9 o 10 me ha funcionado bien, así que voy a dejar estos mismos valores. Si utilizas un tamaño de lienzo mayor, prueba con otros valores. Pero podéis ver que ahora la piel está suavizada. Antes y después. Aún así tenemos problemas de contraste y de luz y sombras que tenemos que eliminar, pero eso lo vamos a hacer luego. Voy a crear una máscara de capa para esta capa de piel suave y lo que voy a hacer es quitar el efecto aquí, por ejemplo, en las cejas. Voy a utilizar el pincel normal con una opacidad y un flujo del 80%, creo que va a ir bien. Unas cuantas pasadas y listo. Y aquí en las pestañas también y también en los labios por si nos hemos pasado con el efecto. Perfecto, ya está. Vamos ahora a empezar a solucionar esos problemas de las sombras. Empezaremos quitando esta sombra de aquí. Crearemos una nueva capa, también como máscara de recorte. Y pondremos el modo de fusión a aclarar. Lo que hace este modo de fusión es, si pintas por ejemplo, con un color como este, sobre este mismo color no va a pasar nada. Tampoco va a pasar nada si pintas sobre un color más claro que este. Pero si pintas sobre un color más oscuro, lo que va a hacer es aclara ese color, por eso se llama aclarar. Por eso vamos a utilizar este modo de fusión y utilizaremos la herramienta del tapón de clonar. También podéis utilizar el pincel, pero con la herramienta del tapón de clonar también pegaremos esa textura y no será simplemente un color sólido. Y lo que vamos a hacer es, con una opacidad, pongamos del 50 y 50, veamos si funciona. Nos aseguramos de que aquí la muestra es actual e inferior. Y un pincel suave, bueno, vamos a poner dureza al 20%. Muestreamos desde un lugar cercano, por ejemplo aquí, y pintamos encima. Damos un par de pasadas y veis que nos empieza a tapar esa sombra. Es importante ir muestreando cada vez que hagáis una pasada, porque si no se va a ver raro. Vamos a poner la dureza al 0 y luego la parte de la sombra ya nos encargaremos luego. Y muestramos colores más claros y pintamos por encima de esa sombra para hacer que se vaya. ¿Veis? Ya casi no se ve. Vamos a ocuparnos de esta de aquí también. Aquí me he pasado un poco. Muy bien, esto creo que lo voy a dejar así aquí tal cual. Voy a bajar la opacidad al 30 y el flujo también para esta zona de aquí que es un poquito más delicada. Y de esta manera poder dar pasadas mejor, ¿vale? Veis el antes y el después. Pues bien, de esta forma hemos quitado esa sombra. Podemos ahora crear una nueva capa y esta vez también, bueno, también como máscara de recorte, pero esta vez ponemos el modo de fusión a oscurecer. A esta capa 1 que hemos pintado aquí la vamos a llamar sombra. Y a la de arriba, luces. Lo que hacemos en la capa de luces es simplemente con el pincel, una opacidad y un flujo del 25, pongamos, un pincel suave, aumentamos un poco el tamaño. ¿Veis estas zonas de aquí? Aquí hay más luz, aquí también le pega la luz en el hombro, aquí tenemos sombra. Aquí también tenemos más luz, aquí tenemos sombra, aquí en la pierna tenemos un cacho de luz y aquí más sombra, aquí también tenemos más luz y aquí sombra. Tenemos que uniformizar eso. Con la capa de esta puesta en oscurecer, lo que podemos hacer lo opuesto a lo que hace la capa aclarar. Podemos mostrar un color más oscuro
y pintaremos por encima de esta luz y veréis cómo queda. Voy a muestrear con la tecla Alt desde aquí y pintaré por encima de esto. Y solamente va a afectar los colores más claros al que yo he muestreado. Si muestreo desde aquí y pinto por encima, no va a pasar prácticamente nada porque este color tiene el mismo brillo. Por lo tanto, tienes que muestrear un color un poco más oscuro. Yo muestreo este porque quiero que sea igual de oscuro que este y pinto por encima y veis cómo me lo oscurece. Y lo mismo la parte de aquí. Me he pasado un poco. Por eso hay que utilizar opacidades bajas, porque de esa manera tenemos más control. Bien, y también podemos hacer lo mismo aquí en el brazo. Puedo muestrear desde aquí y pintar aquí para oscurecer esto un poco. Aquí veis que tenemos una especie de luz. Puedo muestrear esto aquí que es un poco más oscuro y doy un par de pasadas para oscurecer eso. Vamos a hacer lo mismo aquí. Mostraré el color de ahí y pintaré por aquí. Y vais a ver el antes y el después luego. Y veréis que es bastante mejor. Aquí voy a hacer lo mismo. Esta sombra de aquí la tendremos que suavizar. Utilizaremos otro método. Aquí seleccionaré esta sombra de aquí. No quiero muy oscuro, algo como esto. Simplemente el de al lado, el color más oscuro que hay al lado. Y pintaré por encima y ya está. Demasiado fuerte ese color. Y creo que ya está bien. La cara la podríamos hacer un poquito más clara aquí, pero eso tendríamos que utilizar la capa de abajo, la de sombras. Por lo tanto tendría que muestrear desde aquí y pintar por aquí en la capa esta que tengo puesta en el modo de aclarar. Aclarar las sombras y oscurecer las luces, para que nos entendamos. ¿Vale? Y aquí podría iluminar esta parte de aquí, no mucho, por eso utilizo opacidades bajas, incluso menor, 15, la parte de aquí. Perfecto. Os voy a enseñar el antes y el después de estas dos capas, ¿veis? El antes y el después. ¿Veis las luces cómo se me van? Y también las sombras. Antes y después. Pues ya tenemos bastante mejor uniformizado esto. Pero aún tenemos un problema de color. Veis que las piernas como que les falta color. Y aquí tenemos el brazo muy colorido y va un poquito más iluminado que este de aquí. Y vamos a tener que arreglar eso. Pero antes de hacerlo, lo que quiero hacer es... Esta sombra, espero que la podáis ver, hay como una línea aquí, la quiero suavizar aquí, me queda un poquito de luz. Voy a volver a la capa de luz de piel suave, volveré a seleccionar el pincel mezclador, pero esta vez en lugar de muestrear todo, desactivo esto para que solamente me muestre esta misma capa. Y con un pincel suave veremos si funciona. Daré unas cuantas pasadas perpendiculares a esa sombra para taparla y difuminarla, que no se vea tanto. ¿Vale? Ahí, perfecto. Y con esta misma capa de sombras podría utilizar el pincel normal y muestrear algo de aquí y pintarle por encima, para que no se vea tanto. Este moratón de aquí también lo podemos tapar. Vamos a utilizar 30 y 30, exposición y flujo, y muestreamos un color más claro y pintaremos por encima. Incluso con la herramienta de clonar podremos hacerlo. Así, perfecto. Pero ahora con el borrador quiero quitar el efecto de aquí. Me he pasado un poco aquí y he pintado sobre el vestido. Y vamos a eliminar esto de aquí también con el
tapón de clonar funciona bien, aunque ya no tenemos textura, así que casi quedaría igual. Y ya está. Esta parte de aquí no me acaba de gustar del todo. Quiero un poquito más suave. Pues bien, ya lo tenemos todo suavizado. Lo que nos hace falta ahora es el color, como decía. Voy a crear una nueva capa, también como máscara de recorte, y la vamos a llamar color. Cambiaremos su modo de fusión a color. Y lo que voy a hacer a continuación es muestrear con el pincel un color como el del brazo. Y pintaré con un flujo y opacidad del 20% sobre las piernas, porque veis que les falta, como decía, les falta color. Y pintaré con el pincel para darles un poco de color. Hay otras formas de hacerlo, por ejemplo, podríais utilizar una capa de tono y saturación y aumentar la saturación, y luego con una máscara de capa quitar el color, por ejemplo aquí en el brazo, que es el único que está saturado y no le falta color. Pero esta técnica que estoy utilizando yo también funciona bastante bien. Damos color aquí a las piernas, las rodillas, esta parte de aquí abajo. Y como estoy utilizando un pincel con flujo y opacidad muy bajas, puedo dar varias pasadas y controlar perfectamente la cantidad de color que pinto sobre las áreas que me interesan. También aquí en la parte del cuello y el hombro, un poco. A la cara le sobra quizás un poco de color, pero bueno, voy a pintar por aquí y de esta forma la uniformizo un poco. Os voy a enseñar el antes y el después. Aquí también le hace falta un poco. Si queréis quitar color, si esto os parece demasiado saturado, podéis seleccionar la capa de la piel suave, pero tenéis que tener cuidado porque esta es una forma destructiva de trabajar. Si queréis aseguraros, podéis crear una copia para estar seguros de que si lo fastidiáis podáis tener una copia de seguridad. Podéis utilizar la herramienta de la esponja y poner el modo en desaturar, poner un flujo del 10%, quizás, veamos si es suficiente o es demasiado, y pintar por encima y veis que eso le quita color. Algo así, veis el antes y el después. Ha quedado bastante bien. Voy a eliminar esa de arriba y con el pincel volveré aquí a la capa de color. Le voy a dar un poquito más aquí, pero quizás un color más. Ahí, perfecto. Y en la de las sombras voy a pintar aquí porque esta mano, bueno, esta parte del brazo de aquí era un poquito oscura. De todas formas utilizaremos niveles y tal para mejorar eso, pero podéis ver que hemos desactivado la capa del color. ¿Veis? Antes las piernas eran blancas casi y ahora tienen un color un poquito más natural. Ahora que ya tenemos la piel y los tonos y el color listos, vamos a hacer unos cuantos ajustes a la capa del modelo. Crearemos primero una capa de equilibrio de color, por supuesto como máscara de recorte, porque no queremos afectar al fondo. Y las opciones que tengo son en las sombras, tenemos 0, 0 y 7, por lo tanto un poquito de azul en las sombras. En los medios tonos tenemos 6, 12 y menos 2. Y en las iluminaciones menos 1, menos 10 y menos 18. Más amarillo en las iluminaciones. Podéis ver el antes y el después. Lo que quería es darle un toque un poquito más cálido para intentar adaptarlo a los colores que hay en el fondo. Luego una capa de curvas, también como máscara de recorte, y aquí tenemos dos puntos. El primero con una entrada de 80 y una salida de 90. Y el segundo punto con una entrada de 172 y una salida de 197. Le damos más brillo a la foto, quizás demasiado y todo.
un poquito menos. Los valores que os doy son puntos de partida, luego ya tenéis que adaptarlo a vuestra foto, porque aunque utilicéis, bueno, hagáis lo mismo que os digo, siempre los valores de la luz son diferentes, porque, bueno. Y ahora lo que sí que quiero hacer es en la parte de abajo poner un poquito más de luz, así que iré a la capa de modelo, haré doble clic para abrir los estilos de capa y crearé una superposición de degradado invertida y pondré el modo de fusión a superponer. Por supuesto es muy fuerte, bajaremos la opacidad al 10%. ¿Veis? Tenemos un poquito más de luz ahora. Y lo que sí que quiero hacer ahora es poner un poquito más de luz en el fondo. Voy a ir a la capa fondo y crear una capa encima. La voy a poner en modo trama y lo llamaré luz fondo. Y con el pincel, con un pincel suave, opacidad y flujo al 100%, utilizaré un color muy oscuro, un amarillo, bueno, un naranja como este. Veamos, quizás es demasiado fuerte. Aumentaremos el tamaño del pincel bastante y haremos un clic ahí, pero bueno, lo dejaremos así, un poquito más pequeño. Un clic, luego voy a hacer el pincel más pequeño, seleccionaré otro color más amarillento y más luminoso, voy a hacer otro clic y ahora en el centro uno incluso más brillante y más amarillento, con un pincel más pequeño, otro clic, bueno, un poquito más grande, ahí, y más arriba. ¿Veis? Tenemos esa luz ahí en el fondo. Luego vamos a poner al ciervo ahí y así tendremos casi todo hecho. Pero bueno, antes de poner eso vamos a abrir esta foto, que es una foto de partículas. De hecho es harina disparada y bueno, con el flash la he iluminado en una habitación oscura y tengo estas partículas que voy a copiar y pegaré aquí en el fondo, encima de la luz de fondo, y lo pondré aquí, quizás hacerlo un poco más grande también. Lo dejaré ahí, cambiaré el modo de fusión a trama para que se nos vaya el fondo ese oscuro y quizás desenfocar un poco con un poco de desenfoque gaussiano. Veamos, 4 píxeles está bien, solamente quiero ver como unas motas de polvo ahí flotando en el aire, pero es demasiado fuerte. Vamos a bajarlo a 50 y crearé una máscara de capa. Voy a cambiar el nombre a polvo y con esta máscara de capa pintaré aquí, sobre todo aquí en los alrededores, un poco con negro para que se me vaya difuminarlas un poco. Perfecto, solamente quiero que se vea un poquito para que tenga un poco de textura. Y ahora sí, vamos a abrir la foto del ciervo, que es esta, y lo que vamos a hacer es utilizar la herramienta de la barrita mágica y seleccionaremos el cielo. Tengo la tolerancia a 28 y seleccionamos esta parte de aquí del fondo. Aseguraos de tener la opción de contiguo seleccionada y esta parte de aquí de debajo del ojo la deseleccionaremos, mejor dicho, con la herramienta de selección rápida. Pulsando la tecla Shift veréis cómo me cambia ese más que hay dentro a un menos y quitamos esta zona de aquí que no queremos que esté seleccionada y lo hacemos un poquito más pequeño el pincel. Ahí, perfecto. Y también seleccionaremos esta parte. Vamos a volver a la barrita mágica, que es más fácil, y pulsando la tecla Shift incluiremos zonas que no se han seleccionado. Ahí. Esto aquí, esto con un menos lo quitamos y con la herramienta de selección rápida vamos a los detalles y incluiremos esto aquí y quitamos esto aquí. Hay que, bueno, prestar un poco de atención en algunas zonas, como por ejemplo veis aquí. Y ahora un truco para que veáis si está todo bien eliminado es hacer doble clic sobre la capa y activar la opción del trazo.
aumentar un poco el tamaño y cambiaremos el color a rojo para que se vea mejor. Y ahora podéis ver todas las zonas que no hemos tapado. Y con el pincel pintamos con negro por encima sobre la máscara de capa y de esta forma pues se nos van estas zonas y nos aseguramos de que todo está bien seleccionado. Y ahora veremos aquí estas zonas. Voy a reducir el tamaño del trazo un poco para quitarlo todo. Perfecto. Y ahora voy a eliminar el efecto porque ya no lo necesito. Y voy a reconstruir esta zona pintando con blanco, con un pincel. Dureza 83 está bien. Y volveré a pintar este cuerno aquí. Quitaré esta parte de aquí. Es, bueno, ocuparse de los detalles un poco. Cuando lo movamos a nuestro documento, a nuestro lienzo, lo veremos bastante mejor, porque sobre las capas se ve mejor que sobre una capa transparente como esta. Y allí podremos también suavizar los bordes un poco. Así que vamos a mover todo esto a nuestro lienzo. Con la herramienta mover dejamos la capa, no la aplicamos. Hacemos clic sobre el lienzo y lo arrastramos aquí, que es nuestro documento, y lo pondremos debajo de la capa de la mujer y debajo de la capa del polvo, encima, perdón, de la capa del polvo. Y vamos a poner el ciervo aquí. Nos aseguramos de que las patas se queden por ahí detrás y no se ve. Algo así. Y mira, me queda una zona por quitar, que es esta de aquí, no la había visto. Y veamos cómo está esto aquí. Eso está bien, esto no está bien. Con un pincel pequeño quitamos esto de aquí, perfecto. Y ahora vamos a suavizar estos bordes un poco y quitar este color. Os voy a enseñar cómo hacerlo. Vamos a cambiar la capa, el nombre a ciervo. Y voy a hacer clic con el botón derecho y perfeccionar máscara. Y voy a cambiar la vista a sobre capas, quizás lo veré mejor. No, sobre capas. Y cambiaré la opción de calar, la aumentaré un poco. Desplazaré el borde como siempre hago, aumentar el contraste. Y miraré por aquí que esté todo bien. Quizás el suavizado un poco a 5. Y bajaré el contraste porque los bordes están demasiado enfocados. Perfecto, lo dejaré así. Y le daré a aplicar máscara de capa, al OK. Y aquí arriba podéis ver que hay un pequeño problema de color, es de aberración cromática. Y una zona que no he quitado bien, aquí. Para eliminar eso, para eliminar este color, podéis utilizar un ajuste de tono y saturación. Con máscara de recorte, por supuesto, porque solamente queremos ajustar lo del ciervo. Y podéis muestrear ese color con esta herramienta de la mano. Hacéis clic en ella y muestrear este color de aquí. Haciendo clic en él y veis que os crea una selección aquí abajo. La voy a ampliar un poco. Y simplemente reducimos la saturación y quizás también la luminosidad un poco. Y esto solamente afecta a este color, ¿vale? A esta franja de colores. Y os voy a enseñar el antes y el después. Por aquí en esta parte de aquí también había. Veis aquí en las orejas, en el cuerno de aquí. Y de esta manera pues podéis quitar la aberración cromática. Pues bien, ya tenemos al ciervo en su sitio. Podéis, el pelo lo podéis volver a recrear. Os voy a enseñar cómo. Primero aplicamos la máscara de capa, pero antes de hacerlo asegúrate que todos los bordes están bien. Y con la herramienta del dedo ponemos una intensidad del 30%. 30, muy bien. Y dureza 0. Aumentamos un poco el tamaño del pincel. Más o menos algo así. 30 píxeles. Voy a aumentar el zoom para ver mejor. Y con el borde del pincel simplemente haces clic y haces algo así para difuminar esos bordes. Algo así, solamente con el borde del pincel. No hagáis algo así porque
Solamente queremos el borde del pincel y dar unas cuantas pasadas así para suavizar esto. Y sobre todo es la parte de aquí, de la parte derecha. Sobre la espalda no hace falta, diría yo, porque el pelo de la espalda no es tan largo y podría pasar sin hacer eso. Una vez hayas hecho esto, aumentas la intensidad a, pongamos, 50 o 60. Bajas el tamaño del pincel. Lo que no he dicho es que esto es una forma destructiva, por lo tanto, si para más seguridad, si no te fías, crea una copia de la capa del ciervo antes de hacer esto, por si no sale bien. Y con este pincel más pequeño y dureza más grande, pongamos 60 o 70, empiezas a hacer los pelos individuales, por así decirlo. Lo podéis hacer con el ratón tranquilamente, no hace falta que tengáis una tableta gráfica. Y como podéis ver, así es como crear estos pelos. Si queréis pelos más largos, aumentar la intensidad. Y podéis crear estos pelos un poquito más largos. Y es simplemente hacer estas pasadas y crear este efecto de pelo como si fuese el suyo natural. Cuanto más pequeño el pincel, más pequeños, bueno, más finos serán estos pelillos. Estamos a 200% de zoom, por lo tanto, al reducir el zoom se verá un poco mejor, como podéis ver. Y así es como he creado este pelo aquí. Podéis hacer lo mismo en todas las partes bueno, alrededor del cuerpo del ciervo. Yo solamente os he enseñado cómo hacer eso ahí. Podéis hacerlo vosotros si queréis. Y antes de seguir, vamos a crear una capa de ajuste para el ciervo. Una capa de tono y saturación, de equilibrio de color. Y aquí lo que quiero hacer es poner un poquito en las sombras, un poquito más de azul. No, un poquito más de amarillo. Y un poquito más de cian, -2. Y en las iluminaciones, más amarillo. Los verdes no los vamos a tocar, tampoco los rojos, por lo tanto lo dejamos tal cual. Solamente amarillos. Y en los medios tonos aquí vamos a tener que ver si ponemos un poquito más de rojo y un poquito más de verde, quizás, no mucho. Y amarillos. Los verdes los dejamos a 1. ¿Veis? El antes y el después. Queremos que tenga, como he dicho, ese color de ambiente más tirando a amarillo y verde. Sigamos con el ciervo. Voy a abrir sus estilos de capa haciendo doble clic sobre su capa. Y lo que voy a hacer es poner resplandor exterior. Y aumentaré el rango al 100% y el tamaño también al máximo, al 250%. O píxeles. Y ahora cambiaré el color a algo un poquito más oscuro porque no quiero que se vea tan fuerte. Y un color más rojizo, algo como esto. Así me va a ir bien, creo. Veamos antes y después. Sí, solo quiero un poco de luz para separarlo un poco del fondo. Y ya está bien. Y también podríamos poner algo de sombra interior para crear un efecto de luz que viene desde atrás. Pongamos una distancia del 2 píxeles y un tamaño del 5, creo que va a ir bien, ya veremos. Cambiaremos el modo de fusión a sobreexponer color y cambiaremos el color a un amarillo anaranjado como este, algo así. Y veis esa luz de ahí, de la espalda. ¿Vale? Es la luz que se supone que viene desde atrás. Y vamos a seguir, veamos qué más podemos hacer. Vamos a crear una nueva capa que llamaremos sombras. Y con un pincel grande y suave y una opacidad y un flujo del 20%, pintaremos con negro por aquí en los alrededores. Algo así, no tanto aquí sobre los pies de la chica. Ups. Con el borrador voy a quitar el efecto aquí porque es demasiado oscuro y no queremos que lo sea tanto.
Y luego una nueva capa que llamaremos luz 1. Soy muy poco creativo para los nombres de las capas. Y aquí ponemos, quiero hacer un efecto de luz aquí. Utilizaré un color como este, cambiaré el modo de fusión a trama. Y un pincel grande y suave, opacidad y flujo al 100%. Quizás ese es demasiado fuerte el color. Bueno, no. Un poquito más grande, eso sí. Algo así. Le da un toque, no muy fuerte tiene que ser. Un color muy sutil, más saturado y más oscuro. Cuanto menos efectos queráis que se vea más oscuro tenéis que poner eso. Eso es para no cambiar la opacidad de la capa. ¿Veis? Es como si la luz esta que le viniese desde atrás estuviera iluminando y eso me gusta. Solamente una ahí. Ahora vamos a crear los ajustes finales. Empezaremos con una capa de consulta de colores. Está disponible en Photoshop CS6 y quizás el 5, pero las anteriores seguro que no existe este ajuste, es nuevo, es bastante nuevo en las últimas versiones de Photoshop. Y utilizaremos el ajuste de Crisp Warm. Pondremos la opacidad al 10%. Si no tenéis este ajuste, lo que podéis hacer es poner una capa de color uniforme con un color naranja y probar el modo de fusión luz suave. Os daría un resultado más o menos como este. Y bajaremos la opacidad al 10%. Luego una capa de tono y saturación. Y utilizaremos un ajuste preestablecido que se llama saturación fuerte. Y bajaremos la opacidad al 30%. Luego una capa de curvas. Y aquí aumentaremos solamente estos medios tonos oscuros. Y quizás bajaremos, bueno, la luminosidad de las luces las dejaremos así. Algo así, ¿veis? Más luz. Luego otra capa de consulta de colores. Aquí está el color lookup. Y ahora utilizaremos el ajuste de Edgy Amber, que os da un resultado como este. Otra vez podríais utilizar una capa de colores sólidos, os lo voy a enseñar. Color uniforme. Seleccionaríamos un color como este y en este caso el modo de fusión que utilizarías, uno de por aquí, quizás luz lineal o es demasiado fuerte, o luz intensa, y quizás un color algo así como este, ¿vale? ¿Veis? Tendríamos un resultado parecido un poco, algo como esto. Sí, se le parece un poco. Y luego bajaríamos la opacidad al 35% y el modo de fusión a luz suave. Si utilizáis ese modo de fusión no tendríais que cambiar el modo de fusión, utilizar el que os enseñe y poner solamente la opacidad al 30%, 35%. Y ahora una capa de niveles porque este ajuste le da demasiado contraste y no quiero tanto. Y pondré los medios tonos a 1,20 para volver a poner luz en esos medios tonos. Y luego una capa de corrección selectiva. Y aquí vamos a cambiar los rojos. En los rojos solamente he cambiado los negros, los he puesto a -6 y lo que conseguimos con eso es poner más luz en esos rojos. Por eso le hemos quitado oscuridad al rojo. Los amarillos, los ajustes que tengo son -2, +5, 13 y -1. Y luego también hemos modificado los neutros con los ajustes siguientes: -2, 0, +2 y 0. Y luego los negros con los siguientes ajustes: 1, -3, -14 y -3. Lo que hacemos con este ajuste es, por ejemplo, aquí en los negros, que son las sombras más oscuras, puedes cambiar cómo son esos negros. Aquí he puesto 1% cian, por lo tanto esas sombras las he hecho un poquito más azules, más cianes, ¿vale? Los magentas los he puesto a -3, por lo tanto he añadido verde, que es el opuesto al magenta, y los amarillos
los he reducido, por lo tanto he puesto más azul en estas sombras, y también he reducido la cantidad de negros en los negros, ¿vale? Por lo tanto he puesto más luz. Os lo voy a enseñar antes y después. ¿Veis? Aquí en la sombra del pelo sobre todo se nota ese azul y cómo aumenta la luminosidad. Luego una capa de curvas. Por si queréis aprender a utilizar este ajuste, tengo un tutorial en el que explico un poquito con más detalle cómo se utiliza. Luego, esta capa de curvas, vamos a entrar en los azules y vamos a crear un ajuste de tonos divididos. Subiendo, ¿veis este punto de aquí? Hacéis clic, lo subís, pongamos a 22 o por ahí. Y luego este de arriba lo bajamos hasta que la línea pase por el medio de esta cruz, de este punto. Y de esta forma obtenemos un ajuste un efecto de tonos divididos. En otras palabras, hemos puesto más azul en las sombras y más amarillo en las iluminaciones. Y luego otra capa de color uniforme y pondremos un color muy oscuro como este, un azul, no importa el valor, un color como este, azul bastante oscuro. Y cambiamos el modo de fusión a exclusión y veis el efecto que obtenemos. Si es demasiado fuerte es porque lo habéis puesto aquí arriba. Bajar hasta que obtengáis el efecto que queréis. Si lo ponéis al negro total, 0,0000, no hay ningún efecto. Y a medida que vayáis subiendo, vais añadiendo efecto. Si queréis que las sombras no estén tan azules, hacia la izquierda reducís color. Vale, yo lo voy a dejar por aquí porque me gusta cómo se ve. Y ya prácticamente ya lo tenemos. Lo que sí que quiero hacer ahora, para suavizar un poquito más la foto, es combinar todas las capas de aquí en una sola capa. Voy a pulsar Shift, Alt, Control y E. También podéis seleccionar el lienzo entero con Control A, ir a Edición, Copiar, Combinado y luego Edición, Pegar. Es que no utilizo nunca los menús, ¿vale? Y aquí tenéis exactamente lo mismo. Y con esta capa lo que hago es ir a Filtro y Oil Paint, el filtro de pintura al óleo. En Photoshop CC este filtro ya no existe, tampoco existía en versiones antiguas de Photoshop como por ejemplo el CS3. El Photoshop CS4 no me acuerdo si lo tenía, pero el CS5 me parece que sí. Y si no lo tenéis, me parece que hay plugins por internet o algún programa que crea efectos como este. Podéis guardar la foto y aplicar este filtro si queréis hacerlo. ¿Vale? Reducimos el shine, el brillo a 0 y las opciones que tengo aquí pues son estas, pero si lo miramos al 100%, lo que quiero es, veis el pelo del ciervo como queda. De todas formas reduciremos este efecto bastante. Le vamos a dar al OK y perdemos las luces al aplicar esto. Si veis que se hace la foto un poco más oscura, pulsamos Control Comando L para abrir los niveles y como podéis ver en el histograma hay un espacio aquí, por lo tanto hay que mover esto hasta aquí donde empieza el gráfico para recuperar esas luces. El efecto por supuesto es muy fuerte, demasiado, así que hay que bajar la opacidad de la capa, pongamos a 60. Y solamente queremos suavizar un poquito esto y tener este efecto suave. De todas formas, esta foto aún es bastante grande. Para ponerla, por ejemplo, en internet, bajaríamos bastante el tamaño y enfocaríamos y entonces se vería bastante mejor. Puedo ver aquí esta sombra que se me olvidó arreglarla con esa capa con esta capa de oscurecer de las luces. La podría haber pintado. No, esta, la de aclarar, tenía que haber pintado por encima para aclarar un poco, pero bueno, se me olvidó. Y una vez tengamos esto hecho, vamos a crear una nueva capa encima de todo. Vamos a ir a Edición, Rellenar y aquí donde pone el contenido pondremos 50% gris, le damos al OK y cambiamos el modo de fusión a Superponer. Con esto lo que hacemos, veis que ha desaparecido. Lo que hacemos con esta capa es utilizaremos las herramientas de sobreexponer y subexponer
para mejorar algunos detalles de las luces y de las sombras. Es un proceso que se utiliza bastante en retoque, y lo que hacemos con la herramienta de sobreexponer, ponemos una exposición, pongamos al 30%, y pintaremos sobre las iluminaciones para hacerlas más fuertes. ¿Veis? Aquí en los ojos del ciervo podemos hacer las luces bastante más visibles. Por alguna razón se ve un color raro ahí en el ojo y no sé por qué, pero bueno. También la nariz, vamos a dar unas cuantas pasadas por aquí. Las orejas, 30% es demasiado alto, vamos a ponerlo al 20%. Esta parte de aquí, si pulsas la tecla Alt mientras tienes esta herramienta de sobreexponer, si pulsas la tecla Alt, lo que haces al pintar es pintar con la otra de subexponer, como podéis ver aquí en la historia. Mientras tengo la tecla Alt pulsada, estoy pintando con negro. Si la suelto, pinto con la de sobreexponer. Así es como funciona esto. ¿Veis aquí esta línea? La podríais hacer bastante más visible y eso le da un efecto muy bonito. Pero aquí tendríais que pasar mucho tiempo y con mucha paciencia. Ya no lo voy a hacer porque podría estar aquí una hora tranquilamente creando esta luz aquí alrededor. Es simplemente dar unas cuantas pasadas y veréis el antes y el después, ¿veis? También aquí en el pelo podríais, estas zonas de aquí, podríais hacer que quede muy bonito, pero claro, aquí se necesita mucha paciencia y este es un proceso que, como digo, podéis estar tranquilamente 3/4 de hora simplemente pintando, pero quedará muy bonito. Si tenéis la paciencia para hacerlo, puede quedar una cosa muy bonita. Y también, bueno, también necesitáis un poco de experiencia, porque con esto casi que podéis esculpir el cuerpo del animal. Y bueno, vamos a utilizarlo también en el de la mujer. Mira, por ejemplo, podría utilizar esta herramienta de sobreexponer para hacer esta sombra un poquito darle un poquito más de luz. Voy a bajar la exposición a 10 y daré un par de pasadas por aquí para darle un poquito más de luz, ¿vale? Aquí en los ojos y en los labios podéis hacer un contorno con la herramienta de sobreexponer. Un pincel muy pequeño, aumentaré la dureza a 50 y la exposición a 20 y podéis hacer un bonito contorno como este. Y en la parte de arriba también. Y también aquí en el ojo. Simplemente para resaltar un poco las líneas y veréis que se va a ver bastante mejor. Si miráis aquí en el labio, antes y después, ¿veis? Le da más, ese contorno le da más presencia y un poquito más lo resalta. Aquí también, en los dedos. Esos contornos aquí se ven bastante bien. Estoy seguro de que habréis visto alguna manipulación que tiene esos contornos muy iluminados que se ven bien si los pintas bien, si sabes lo que haces. ¿Vale? También podréis... La cara me ha quedado bastante bien, no hace falta retocar mucho, pero si queréis retocar las sombras de la cara, tendríais que bajar la exposición digamos al 5%, porque es muy fácil estropearlo. ¿Vale? Y podréis, como digo, casi cambiar remodelar un poquito la cara. Si sabéis un poco de anatomía y cómo tendrían que ser las sombras, podríais hacer cosas muy chulas. Pero si no sabéis lo que hacéis o si no tenéis experiencia, mejor dejarlo, porque es muy fácil arruinar la foto y crear cosas raras y feas. Así que lo voy a dejar así, yo no voy a retocar mucho. Las cejas las voy a hacer un poquito más oscuras, esto aquí también. Ahí. Y así es como queda el resultado final. Como digo, yo lo que haría sería edición, copiar combinado, crear un nuevo documento
y hacerlo más pequeño, por decir algo, para ponerlo en la web, 1500 píxeles, incluso esto creo que sería muy grande. Y luego iría a filtro, enfocar, enfoque suavizado y no sé, veamos un radio de 4 píxeles o algo así y una cantidad del 95%. Veis cómo queda antes y después. No sé si se observa mucho en el vídeo, pero si lo hacéis vosotros en el ordenador podréis ver que hay un cambio bastante importante en cuanto a la claridad. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado y que el efecto que he creado os guste, y espero que a vosotros os salga igual de bien. Soy Andrei de PSD Box y nos vemos en el siguiente tutorial.